Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tiene que tocarla con el dedo y automáticamente estará suscrito en esta plataforma para recibir todo el contenido que Dios me permita montar en este canal. Mis queridos hermanos, también le imploro que le dé a me gusta y haga sus comentarios. Le dé de gran bendición al canal, a la plataforma. Mis queridos hermanos, y también a todos aquellos que la miran y están esperando una palabra de parte de Dios. Mis queridos hermanos, y hoy quiero compartir, bendito Dios, el Salmo 27. Mis queridos hermanos, quiero compartir este hermoso salmo con cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que me sigue a través de esta plataforma. Mis queridos hermanos, porque cada salmo, bendito Dios, que hay escrito aquí en la Biblia, mis queridos hermanos, son 150 salmos. Y cada uno de esos salmos, mis queridos hermanos, es una gran bendición para nosotros, el pueblo de Dios, para aquellos que caminamos en esta tierra, mis queridos hermanos, que diariamente, bendito Dios, vivimos bajo luchas, bajo guerra, bajo batalla. Mis queridos hermanos, porque sabemos, bendito Dios, que no estamos solos en esta tierra, que cuando nosotros elegimos servirle a Dios, elegimos caminar con Dios, se nos van a levantar batallas, mis queridos hermanos, guerra. Los demonios, Satanás y su ejército no se quedará tranquilo, bendito Dios, para querer sacarnos del plan de Dios, para querer sacarnos, mis queridos hermanos, de la bendición de servir a Dios. Pero aquí en estos salmos encontramos palabras de bendición a nuestra vida, palabras de fortaleza, palabras, mis queridos hermanos, de ayudarnos a mantenernos, bendito Dios, fortalecidos, aún en medio de las debilidades, aún en medio de la flaqueza, de la falla. Dice el Salmo 27, estaré leyendo del verso 1 hacia adelante. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Mis queridos hermanos, es una bendición, bendito Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. Aquí, bendito Dios, David nos está, bendito Dios, soltando sobre lo que le aconteció a él, mis queridos hermanos, cuando sus enemigos se levantaron contra él. Mis queridos hermanos, dice, bendito Dios, de que se juntaron contra él los enemigos. Mis queridos hermanos, pero David puso su confianza en Dios. David sabía que no estaba solo aún en medio de la lucha, de la batalla. Miren lo que dice en el verso, bendito Dios, en el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis queridos hermanos, nos van a levantar guerra, bendito Dios. Nos van a levantar guerra cuando estamos activos, bendito Dios, sirviéndole a Dios. Cuando estamos, bendito Dios, esperanzados, mis queridos hermanos, en cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado en esta tierra. Nos van a levantar guerra. Por eso, mis queridos hermanos, el rey David, bendito Dios, a través de este salmo, de este hermoso Salmo 27, verso 3, lo dice muy claro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros tengamos la confianza puesta en Dios, no importa la guerra que se nos levante, mis queridos hermanos, Satanás y sus demonios nos van a levantar guerra.
Van a venir guerras de enfermedades, guerra de malos diagnósticos que un médico le va a dar. Guerra, mis queridos hermanos, de situaciones económicas. Guerra, bendito Dios, de pleito, de contienda. Que sus familiares, esposa, esposo, hijo, etcétera, le levantarán. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, no importa la clase de guerra que se nos levante, bendito Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón en fe en Dios, entonces Dios se activa, mis queridos hermanos, en proteger nuestra vida. Por eso David en el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mis queridos hermanos, porque la fe de David, bendito Dios, era quien lo mantenía fortalecido. Mis queridos hermanos, pero nosotros como hijos de Dios debemos de tomar la decisión, mis queridos hermanos, entre más guerra, entre más ataque, entre más situación se nos levanten, nosotros buscar la presencia de Dios, nosotros ir al templo, adorar a Dios. La palabra dice que cuando el pueblo de Dios, unánimes, juntos, adoran a Dios, suceden cosas maravillosas. Miren lo que dice en el verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi queridos hermanos, es necesario nosotros permanecer en la casa de Jehová. ¿Y cuál es la casa de Jehová? El templo, mis queridos hermanos, donde nos reunimos todos los santos a adorar a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, cuando digo todos los santos, no estoy hablando de muñecos, de ídolos, de imágenes. No estoy hablando, mis queridos hermanos, bendito Dios, de objetos. Estoy hablando de personas. Por eso dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesús a morir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando Cristo muere por nosotros, mis queridos hermanos, y nosotros entregamos nuestra totalidad, nuestra vida a Él, Dios a través de Jesús nos santifica. Dios nos da, bendito Dios, la santidad. Aún nosotros estemos flaqueando, estemos fallando, aún así la santidad de Dios permanece en nosotros porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Por eso David aquí en el verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos al templo a adorar a Jehová, mis queridos hermanos, ese caminar, ese toque del Espíritu Santo, esa gloria que nosotros sentimos en el templo de Jehová, es un fuego, mis queridos hermanos, que arropa el templo. Una hermosura que uno no quiere que el día pase, uno no quiere salir, bendito Dios, debajo de esa presencia hermosa. Aún, mis queridos hermanos, cuando estamos pasando por el valle de la muerte, aún cuando estamos pasando por situaciones, estamos pasando, mis queridos hermanos, por flaqueza, aún cuando estamos siendo atormentados, mis queridos hermanos, por situaciones aquí en la tierra, nuestra fe permanezca en Dios. Pero nosotros poniendo de nuestra parte, mis queridos hermanos, yendo al templo a adorar a Jehová, uniéndonos con nuestros hermanos para unánimes glorificar a Dios,
Ahí entonces, mis queridos hermanos, cuando nos unimos a los demás hermanos, entonces el poder de Dios, bendito Dios, baja con poder. Y ahí es donde entonces la gloria de Dios se manifiesta, mis queridos hermanos, a un nivel que se le olvida la situación por la que usted está pasando. Se le olvida el diagnóstico que el médico le da o le dio. Se le olvida el problema, bendito Dios, que se le levantó. Se le olvida, mis queridos hermanos, todas situaciones malas que estaba viviendo cuando nos metemos bajo el fuego, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, y esos momentos hermosos solamente lo vamos a vivir cuando estamos glorificando a Dios, cuando estamos adorando a Dios unánimes. Porque, mis queridos hermanos, la oración, el clamor, la alabanza de varios es mejor, mis queridos hermanos, tiene más poder que la alabanza o el clamor de una sola persona. Por eso dice la palabra que cuando hay uno, dos o tres o más personas reunidas con el propósito de adorar a Dios, mis queridos hermanos, ahí Dios está presente. Y dice la palabra en el verso 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Miren, mis queridos hermanos, la promesa de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por momentos, bendito Dios, donde ya no tenemos fuerza, donde ya no nos sentimos estar parados, bendito Dios. Ahí entonces es donde Dios nos esconde, bendito Dios. Nos mete en el hueco de su mano, nos mete bajo su cobertura, mis queridos hermanos. Porque Dios conoce que cuando estamos sin fuerza, estamos pasando, bendito Dios, por situaciones, como seres humanos que somos, mis queridos hermanos, muchas veces lo que queremos es quedarnos en casa, no ir al templo a adorar a Dios, porque nos sentimos mal, nos sentimos descaídos, nos sentimos sin ganas, nos sentimos, bendito Dios, en que no queremos continuar, bendito Dios, porque estamos sin fuerza, descaídos. Pero miren lo que dice la palabra en el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Eso significa, mis queridos hermanos, que aunque andemos caminando sin fuerza, aunque ya estemos desanimados, estemos sin ánimo de seguir hacia adelante, entonces Dios nos llevará en lo reservado de su morada, mis queridos hermanos. Nos fortalecerá, nos levantará, y sobre una roca me pondré en alto. Dice aquí el rey David a través del Salmo 27, verso 5. Y mira las demás promesas que el Señor nos hace. Dice en el verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculos sacrificio de júbilos. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Mire cuando ya Dios nos fortalece, nos levanta. Cuando nuestra fe crece en el Señor, mis queridos hermanos. Como dice la palabra aquí, el salmista hablando. El salmista, mis queridos hermanos, pasando por momentos difíciles, momentos malos. Por momentos, mis queridos hermanos, donde ya no tenía fuerza para seguir hacia adelante, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, cuando Dios unge a David como rey para ser rey de Israel, David no de una vez tomó el trono, mis queridos hermanos, y se sentó en la silla del trono. David duró 10 años siendo perseguido, mis queridos hermanos,
por el rey Saúl. Mi queridos hermanos, y David duró 10 años durmiendo en montañas, en cuevas, durmiendo en el suelo, mi queridos hermanos, corriéndole a Saúl y a su ejército. Saúl mandó a cazar a David como un animal, como una oveja en el desierto. Mi queridos hermanos, asimismo mandó Saúl a cazar a David, a matarlo, mi queridos hermanos, para hablarle claro. Porque David, mi queridos hermanos, tenía el Espíritu de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Ya David era ungido por Dios para ser rey en Israel. Pero mi queridos hermanos, no es que Dios le va a entregar a usted un ministerio, le va a entregar una misión aquí en la tierra y se la va a entregar así, como usted está. No. Primeramente, Dios va a permitir que la batalla, la lucha, la guerra se le levanten. Mi queridos hermanos, para Dios poder ver, mi queridos hermanos, hasta dónde está la fe que usted tiene en Él. Para Dios prepararlo en medio del desierto, mi queridos hermanos. Muchas veces pasamos por el desierto, por las situaciones, y aún sirviéndole a Dios decimos, pero ¿por qué me está sucediendo esto a mí si yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Mi queridos hermanos, Dios usa las situaciones para prepararlo en el desierto, mi queridos hermanos, para que nosotros, cuando Dios nos entregue ese propósito, esa misión que quiere hacer a través de nuestra vida, nosotros, bendito Dios, en el primer obstáculo o la primera situación que se nos levante, nosotros no queramos salir corriendo. Sino, mis queridos hermanos, que nos mantengamos firmes, creyéndole a Dios, que aún se levante lo que se levante, nosotros estemos ahí firmes. Bendito Dios, con la mentalidad enfocada que solamente en el propósito por el cual Dios nos llamó. Y por eso Dios nos permite pasar por lucha, por batalla. Algunas veces nos sentimos solos, deprimidos, nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, nos sentimos, mis queridos hermanos, que estamos trabajando en vano para la obra de Dios. Pero mis queridos hermanos, es Dios usando nuestras pruebas, nuestras situaciones para prepararnos a nosotros. Mis queridos hermanos, la película, bendito Dios, de 300, que fueron los 300, fue una película que fue basada, mis queridos hermanos, a Gedeón. Si usted ha leído lo que es el libro de Gedeón, cuando Dios lo manda y lo prepara para enfrentar un gran ejército, Dios le dice, llévalo al río y lo que lamban el agua, eso, bendito Dios, se irán a la casa. Los que tomen el agua con una mano y se la traigan a la boca y con la espada en otra, eso llévatelo contigo. Mis queridos hermanos, y de casi 10,000 o 30,000 personas, solamente 300 quedaron, bendito Dios, con Gedeón. Y de ahí fue basada esa película de 300, que son los 300. Son 300 hombres que enfrentan un gran ejército de un dios pagano de Persia. Mis queridos hermanos, y podemos ver cómo estos 300 valientes enfrentaron ese gran ejército. Y mis queridos hermanos, el punto es de cómo estos, bendito Dios, 300 hombres, mis queridos hermanos, se enfrentaron,
bendito Dios, a grandes multitudes. Ellos tenían su fe en Dios. Estoy hablando de los 300 hombres que pelean con Gedeón. No en la película, porque no sé si los actores de la película conocen de Dios o son creyentes, pero estoy hablando de los verdaderos 300 que pelearon con Gedeón. Mis queridos hermanos, y es para decirles, mis queridos hermanos, que cuando nosotros tenemos nuestra fe en Dios, no importa los ejércitos que se levanten, no importa la situación que se nos levanten, mis queridos hermanos. Cuando nuestra fe está puesta en el Dios del cielo, mis queridos hermanos, Dios nos va a dar la victoria, no importa, bendito Dios, cuántos se nos levanten en esta tierra. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos, bendito Dios, que nuestra fe es la que nos va a dar siempre la victoria cuando estamos pasando por los momentos difíciles. David era perseguido. David no se montó en el trono de una, mis queridos hermanos. David tuvo que durar 10 años corriéndole a Saúl, corriéndole a sus enemigos. Por eso es que David aquí en estos salmos escribe, bendito Dios, estos salmos conforme a las situaciones que le iban pasando en la vida. Dice en el verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilos. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. David tenía una fe segura, mis queridos hermanos, que no importando lo que se le levantara, bendito Dios, él iba, bendito Dios, siempre a estar basado en la fe en Dios, afirmado en la fe en Dios. Mis queridos hermanos, Dios no nos dejará solo en medio de la prueba que estemos pasando, en medio del desierto, en medio de las situaciones que se nos levantan en la tierra. Mientras nosotros estemos en este mundo, mis queridos hermanos, se nos van a levantar situaciones, guerras espirituales, guerra con nuestros familiares, guerra con nuestros amigos. Gente, mis queridos hermanos, que aún nunca lo habían conocido, viéndolo por primera vez, y se le van a levantar, porque lo que nosotros poseemos de parte de Dios no le va a caer bien a muchos sobre esta tierra, que es la gracia de Dios. Quizá muchas veces usted se ha encontrado por ahí caminando solo o en una tienda o en un lugar, mis queridos hermanos, y usted ve que personas se le levantan y usted dice, pero ¿qué está pasando? Esta persona no me conoce, y le cortan los ojos como que usted le cae mal a esa persona, pero es porque esa persona puede discernir lo que usted posea, lo que usted carga. Esa persona puede discernir la gracia de Dios sobre su vida. Mi querido hermano, y por eso Saúl perseguía a David, por la gracia que David tenía de parte de Dios. Mi queridos hermanos, pero qué bello es nosotros saber que Dios está en nuestro cuidado, mis queridos hermanos, que Dios está guardando nuestra vida en la tierra, de que nosotros no estamos solos, mis queridos hermanos, que Dios es que guía, guarda y protege nuestra vida en esta tierra. Mis queridos hermanos, cuando estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, vayámonos a los salmos. En el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Mire qué promesa Dios nos da a través de sus salmos, mis queridos hermanos. A través de estos hermosos salmos. Mis queridos hermanos, cuando el rey David escribía estos salmos, era inspirado
a las luchas, a la situación que él estaba viviendo en ese momento. Por eso es que estos salmos nos son de gran bendición, porque nos fortalecen, mis queridos hermanos, porque fueron salmos que se escribieron en los momentos de aflicción, en los momentos de situaciones, en los momentos de dolor. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, si esta palabra le ha sido de gran bendición, le imploro, bendito Dios, que le abra el corazón a Jesús para que hoy su vida tenga sentido en la mano de Dios, para que su nombre se escriba en el libro de la vida. Mi queridos hermanos, y sea salvado. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Mis queridos hermanos, si hoy hizo esta oración conmigo, hoy su nombre le ha sido escrito en el libro de la vida y será salvo. No nos olvidemos, mis queridos hermanos, que Dios siempre está presto para ayudarnos en los momentos difíciles. No importando el diagnóstico que el médico le dio, no importando las malas noticias que llegó a su vida diciendo que usted tiene cáncer, no importando, bendito Dios, de las tribulaciones, las enfermedades, las situaciones que se le levanten, sino siempre manteniéndose en fe, creyendo de que Dios está dispuesto siempre en fortalecerlo, en guardarlo, en protegerlo y sobre todo en darle vida eterna. Dios le bendiga más, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros en este día. Aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No se goza con Jesús, aleluya, alabanza.